criticar a las mujeres, recuerda que tu madre también lo es. Qué fácil es tirar esa frase cuando ya no tienes argumentos. Usar a las madres como escudo no te hace más moral, solo deja en evidencia que no sabes debatir sin manipular. Nadie está atacando a las mujeres por ser mujeres. Se está señalando actitudes que están mal, y eso no cambia por el género. Si te duele una crítica, revisa tu ego, no la boca del que la dice, porque si piensas que ser mujer te vuelve intocable, el problema no es el machismo, es tu necesidad de atención. Red cola, no marucha. Red cola no, marucha en sí. Aclaraciones. Renuncia de derechos. Todo el contenido utilizado pertenece a sus respectivos autores. La única propiedad intelectual que reclamo es la historia y los personajes originales. Las marcas mencionadas se utilizan con fines narrativos. Recomienda discreción. Esta historia fue creada con el fin de entretener y no pretende ofender a ninguna persona o grupo. Atrapado en My Little Pony con las habilidades de Arlecchino. ¿Y qué es exactamente el retorno del reencarnado, mi señor? Preguntó un ente de luz, orbitando con curiosidad alrededor de un anciano de barbas níveas y túnica eterna. El anciano acarició su barba, observando el flujo de las almas con una mirada que contenía siglos de sabiduría. Es un fenómeno extraño, casi inaudito, respondió con voz pausada. Verás, lo normal es que un alma viaje de un mundo a otro, saltando hacia adelante sin mirar atrás. Pero el retorno es distinto. Es cuando el destino obliga al alma a volver a su punto de origen, reclamando su lugar en la tierra que la vio nacer, aunque ésta haya cambiado más allá de todo reconocimiento. Una pequeña risa, suave y cargada de misterio, escapó de sus labios. Entonces, lo del joven Alex es, efectivamente. Está de nuevo en su hogar milenios después. Una nueva vida sobre las cenizas de la anterior. Un reinicio necesario, aunque él aún no lo sepa. El ente de luz vibró con cierta inquietud. ¿Y cree que sea prudente haberlo devuelto allí? Lo digo, sobre todo, por lo que aguarda en el futuro. Estoy completamente seguro, sentenció el anciano, y por un momento, su mirada se volvió severa. Olvidas que él es el único capaz de hacer frente al regreso de ellos. Entiendo, mi señor. Entonces, ¿nuestra labor será solo observar? Así es, asintió el anciano, volviendo su vista hacia un plano donde el caos comenzaba a desatarse. Solo observaremos, y veremos que los tejerá el destino para el joven Fatui. De vuelta en la realidad, el silencio de la reflexión fue devorado súbitamente por el rugido de las explosiones. El campo de batalla era un infierno de escombros y polvo. Rocas del tamaño de carruajes volaban por los aires, impulsadas por una fuerza bruta que desafiaba la lógica. Lo que antes eran casas acogedoras en cierto punto, calles llenas de vida oprimida y tiendas, ahora no eran más que recuerdos sepultados bajo la metralla y el fuego. Bajo el rugido de las llamas, el violento chocar del metal era lo único que desgarraba el silencio de aquel páramo desolado. Clink. Clink. Ese era el cántico rítmico que marcaba el pulso de la batalla. Salté hacia atrás, aterrizando firmemente sobre mis 4 cascos. Estaba empapado en sudor y cubierto por una fina capa de ceniza que se pegaba a mi pelaje. Mi respiración era estable, pero se sentía pesada, cargada con el humo del desastre. A mi lado, suspendida en el aire por un hilo de mi voluntad, mi guadaña flotaba en silencio, vibrando con una energía carmesí mientras esperaba la siguiente orden para atacar. Frente a mí se alzaba una docena de guardias. Los 12 caballeros vasallos. Una copia descarada, y bastante intimidante, de los 12 caballeros dorados de Atena. A diferencia de cualquier enemigo que hubiera enfrentado antes en este mundo, estos tipos no necesitaban armas convencionales. Solo 3 de ellos, los ponis terrestres, portaban filos de acero. El resto, una mezcla de pegasos y unicornios, confiaba en su propia naturaleza letal. Lo peor de todo es que su poder conjunto podía igualar mi capacidad actual, arrinconándome en un callejón sin salida. Si tan solo tuviera todo mi poder, mascullé para mis adentros. La frustración me quemaba tanto como el fuego a mi alrededor. Mi fuerza actual era un mal chiste comparada con la magnitud de lo que había visto en mis recuerdos olvidados del imperio de Arcalco. Era como intentar ganar una guerra con un encendedor cuando antes solía ser el incendio mismo. Justo en ese instante, el metal rugió.
Tuve que rotar la guadaña con una velocidad violenta para bloquear el mazo de uno de los ponis terrestres. El impacto hizo vibrar mis huesos. No tuve tiempo de recuperarme, pues un rayo de magia pura y la embestida de un Pegaso me obligaron a realizar una maniobra evasiva por los pelos, sintiendo el calor del ataque rozándome las orejas. Aprovechando que el Pegaso pasaba de largo con el impulso de su propio ataque, disparé un hilo carmesí. El filamento se enroscó como una serpiente en su cola. Con un tirón seco y cargado de fuerza, lo usé como proyectil viviente, arrojándolo contra sus aliados. Sin embargo, su coordinación era perfecta. Lo atraparon en el aire y, con una maniobra de flanqueo inmediata, me obligaron a soltar el hilo y retroceder para no ser rodeado. Mierda, estos tipos no me van a dejar respirar, mascullé mientras el mundo se volvía un caos de golpes, destellos mágicos y sombras veloces. Viéndome acorralado, recurrí a la teletransportación. El destello carmesí me dejó en un punto cercano, permitiéndome recuperar el aliento por apenas unos segundos. Observé a los 12 caballeros a través de una grieta en los escombros. Se movían como una sola entidad, letal y eficiente. Son demasiado fuertes, no me dan apertura. ¿Qué carajo hago? Me pregunté, con el sudor nublándome la vista. Entonces, un fragmento de memoria brilló en mi mente. Mi enfrentamiento contra Nigmaremon. Recordé el calor abrasador, la presión en mi pecho, el pacto vital. Es un riesgo, pero es lo único que tengo, susurré. Cerré los ojos un milisegundo. Mentalmente, busqué la imagen de mi propio corazón. Lo visualicé latiendo con fuerza, pero esta vez, permití que unas llamas invisibles comenzaran a lamer el órgano. Sentí el clic. Una descarga de energía bruta recorrió mi columna, expandiendo mis sentidos y haciendo que el aire a mi alrededor vibrara con un tono rojizo. Solo espero que esto sea suficiente para lo que viene, dije, sintiendo como el poder fluía de nuevo. Con un pensamiento, mi guadaña gigante apareció y su tamaño colapsó, reduciendo su tamaño drásticamente hasta convertirse en una hoja pequeña y curva. Un hilo carmesí, ahora más grueso y brillante, se ató firmemente al mango. Al girarla, el arma silbó en el aire con un ritmo familiar. Me recordaba a la Kusarigama que tantas veces usé en Shadowfield 2, pero esta vez, el acero era real y mi vida dependía de ello. Aprovechando una apertura de distracción, salí de entre los escombros dando un gran salto que me elevó por varios metros. En el aire, mi silueta recortaba la luz de las explosiones, y por un segundo, el tiempo pareció detenerse. Ahora. Rugí. Mientras descendía, hice girar la pequeña hoja curva con un movimiento violento de mi cuello y mi magia. El hilo carmesí silbaba, creando un círculo de muerte roja a mi alrededor. Lancé la hoja hacia el suelo con una precisión quirúrgica. La Kusarigama se enredó en las patas traseras de uno de los ponis terrestres. Antes de que pudiera reaccionar, aterricé con fuerza sobre mis cascos delanteros y usé todo el peso de mi cuerpo para dar un tirón seco hacia atrás. El guardia soltó un relincho de sorpresa al ser barrido de golpe, derribando a otros dos que venían detrás de él como si fueran pinos de boliche. No me detuve a celebrar. Usando el impulso, solté el hilo y di una coz hacia atrás, liberando una ráfaga de energía pirotécnica que mandó a volar a un Pegaso que intentaba caerme encima. Me movía en zigzag, alternando entre galopar a toda velocidad y lanzar la hoja en arcos largos que mantenían a los 12 caballeros a raya. Con el pacto vital quemándome por dentro. Era una ráfaga carmesí que golpeaba y desaparecía antes de que sus rayos de magia pudieran tocarme el pelaje. Son 12, pensé, mientras recuperaba la Kusarigama con un tirón mágico, pero si no pueden rodearme, solo son blancos de práctica. Continué atacando por todos los flancos posibles, moviéndome como un rayo carmesí que los abrumaba sin darles tregua. La Kusarigama silbaba en el aire, cobrando su cuota en cada giro. Los golpes se sucedían uno tras otro y, con ellos, sus números descendieron drásticamente. 10, 8, 6, 5, 3, 2, cuando solo quedó uno en pie, desactivé el pacto vital. Sentí como el calor abrasador retrocedía, permitiendo que mi propia energía mágica comenzara a estabilizarse para no consumirme por completo. Me quedé frente al último caballero en silencio. Era un unicornio. Según lo que mis ahora súbditos me habían contado, este era el único que jamás había abusado de su autoridad. Solté un suspiro largo, dejando que la tensión abandonara mis hombros, y estiré un casco delantero hacia él en un gesto de tregua. Aún hay tiempo para la redención, le dije, sosteniéndole la mirada con una mezcla de firmeza y compasión.
Puedes unirte a nuestra causa y ayudar a liberar esta nación de las garras del rey. Él me observó con una desconfianza profunda, manteniéndose en guardia sin pronunciar palabra. Lo entiendo. La lealtad es una carga pesada, continué, sin bajar el casco. Pero escucha, podemos trabajar juntos. No se trata solo de derrocar a un tirano, sino de reconstruir lo que se ha roto y ayudar a los que sufren entre estas ruinas. Puede ser el cambio que este lugar necesita, aportando tu grano de arena, ¿qué dices? El caballero pareció dudar. El tiempo se dilató en un silencio tenso que duró apenas unos segundos, pero que se sintió como una eternidad. Finalmente, bajó su postura y aceptó mi casco, sellando el pacto. Una pequeña sonrisa de lado asomó en mi rostro. Buena elección. Ahora, tu primer encargo. Ayuda a los demás a evacuar a los ponis que han quedado atrapados bajo los escombros. Muéstrales que todavía hay alguien que los protege. El unicornio asintió solemnemente. Se despojó de su casco de batalla, revelando una mirada decidida, y partió de inmediato a cumplir la orden. Es callado, pero me cae bien, murmuré para mis adentros. En ese momento, sentí un movimiento a mis espaldas. Sin siquiera girarme, solté una coz precisa con uno de mis cascos traseros, dejando inconsciente de nuevo a un caballero que apenas intentaba reincorporarse. Duerme otro rato, campeón, pensé. Aparté la vista del desastre a mi alrededor y clavé mi mirada en el castillo que se erguía en el corazón de la capital, a un par de kilómetros de distancia. El verdadero objetivo estaba allí. Con el plan trazado en mi mente, me puse en marcha, galopando con determinación hacia el centro de la tormenta. Tras unos pocos minutos de cabalgata, finalmente alcancé el castillo. A diferencia de los 12 caballeros, los guardias que custodiaban el interior resultaron ser poco más que un chiste. Apenas les lanzaba un ataque de magia, salían volando por los aires, quedando fuera de combate al instante. Crucé pasillo tras pasillo con determinación hasta que, finalmente, irrumpí en la sala del trono. Allí fui recibido por nada más ni nada menos que el rey Aurelius, quien, con una parsimonia absoluta, se encontraba bebiendo un vino fino. «Has llegado finalmente, príncipe Fatui», dijo él, con una voz tranquila pero cargada de veneno. «Sí, es correcto. Y debo decir lo mismo de usted, rey Aurelius», respondí con el mismo tono calmado, mientras mis sentidos agudos analizaban cada rincón del entorno en busca de amenazas ocultas. Normalmente, mis caballeros y mis mejores luchadores se encargarían de todo, pero en este caso, hizo una pausa deliberada antes de beberse el vino de la copa de un solo trago y arrojarla a un lado sin cuidado. «Yo seré el que tenga que hacer el trabajo». Tras decir aquello, su cuerno comenzó a iluminarse con magia. De debajo de su elegante traje, extrajo un frasco que contenía un líquido negro y denso. Al observar aquel frasco con una mezcla de confusión y cautela, un instinto primordial se activó en mi interior. Fue como si una voz dentro de mi cabeza me gritara la respuesta, haciéndome comprender que ese líquido no era otra cosa que la fuerza Nigmaré. ¿Cómo tienes un frasco con la fuerza Nigmaré?», pregunté, visiblemente desconcertado e incrédulo al ver aquella sustancia que parecía tener vida propia. «Esto no es nada importante, solo se lo compré a unos conocidos por una gran cantidad de dinero, y ahora», se detuvo en su monólogo, antes de abrir el frasco con un pop. «Es mi carta de triunfo», dijo finalmente, para luego, tal como si fuera una bebida, empezará a beberla como si de agua se tratara directo hasta la última gota. De inmediato después de haber tomado todo, la transformación fue abrupta. El cuerpo del rey Aurelius se sacudió violentamente. Su pelaje, que ya era de un rojo carmesí profundo, comenzó a oscurecerse de forma antinatural, tornándose de un color sangre seca, casi negro en las extremidades. Las venas de su cuello y frente se marcaron con un brillo morado eléctrico mientras el líquido Nigmaré reclamaba su sistema. Un grito distorsionado escapó de sus labios, mientras su crin dorada se encendía en un fuego fatuo, dejando de ser pelo sólido para convertirse en una estela de energía oscura que flotaba contra la gravedad. Sus ojos azules se borraron por completo, siendo reemplazados por dos faros de luz blanca amarillenta que irradiaban un odio puro. Su estatura aumentó, y el cuerno rojo de su frente se alargó, volviéndose afilado como una daga de obsidiana. Una armadura de sombras empezó a materializarse sobre su pecho y flancos, fusionándose con su piel. Ahora, la voz de Aurelius ya no era una sola, sino un coro de 1000 susurros de ultratumba. «Ahora verás lo que es el verdadero poder, majestad».
El aura de oscuridad estalló desde su cuerpo, lanzando una onda de choque que terminó de destrozar los vitrales de la sala del trono. Nightmare Aurelius estaba listo, y la presión mágica en el lugar era tan fuerte que sentí que el aire me faltaba. Justo en ese momento, Aurelius se movió a una velocidad absurda, desapareciendo en un parpadeo de estática oscura para reaparecer instantáneamente frente a mí. No hubo tiempo para la reacción ni para la defensa. Su casco, cargado con el peso muerto de la fuerza Nightmare, impactó de lleno en mi pecho con una potencia sísmica. Salí disparado hacia atrás como una muñeca de trapo, atravesando muros de concreto y columnas de mármol que se deshacían a mi paso. Me incorporé rápidamente entre la nube de escombros, ignorando el dolor punzante de mis costillas y el sabor metálico en mi boca. Apenas recuperé la verticalidad, tuve que rodar lateralmente para esquivar por los pelos una segunda embestida que pulverizó el suelo donde yo estaba. Aurelius volvió a la carga con una ferocidad ciega, conectando un par de golpes brutales en mis flancos que me hicieron tambalear, pero su falta de experiencia con ese nuevo poder era evidente. Cada movimiento suyo era exagerado, dejando aperturas críticas que sus instintos corruptos no lograban cubrir. Aprovechando uno de sus ataques frontales más descuidados, me agaché bajo su guardia y, en un movimiento fluido y visceral, atrapé su cola entre mis dientes. Utilizando el impulso de su propia carrera, giré sobre mi eje y lo arrojé contra el suelo con una fuerza devastadora que hizo crujir el mármol de la sala. Sin darle un respiro para procesar el impacto, activé una vez más el pacto vital. El aura carmesí estalló desde mi cuerpo, evaporando el polvo a mi alrededor y elevando mi capacidad mágica hasta sus límites físicos. Mientras él intentaba reincorporarse con movimientos todavía erráticos por la influencia Nightmare, mi guadaña recuperó su tamaño total, vibrando con una energía estable y letal que contrastaba con su caos oscuro. El aire se volvió denso, cargado de la electricidad estática de dos poderes colisionando, marcando el inicio de un intercambio donde cada golpe recibido sería devuelto con una precisión quirúrgica. Aurelius no esperó a recuperarse del todo. Se impulsó con una explosión de energía oscura, apareciendo casi instantáneamente sobre mí. Lanzó un cabezazo descendente con su cuerno que me obligó a rodar por el suelo para no ser empalado, pero no fui lo suficientemente rápido para evitar la coz que me conectó de lleno en el flanco. El impacto de sus cascos traseros me mandó a volar contra una de las columnas de mármol, agrietándola con el golpe de mi lomo. Sentí un pinchazo agudo en las costillas, y el aire me faltó por un segundo, pero me puse en cuatro patas de inmediato. Aurelius volvió a cargar al galope, aunque sus movimientos eran toscos. La fuerza Nightmare le daba una potencia increíble, pero lo hacía tropezar con su propio peso al no estar acostumbrado a esa masa muscular. Aproveché que se lanzó en una embestida frontal y, en lugar de retroceder, me agaché y me deslicé por debajo de su vientre. Mientras pasaba, usé el hilo carmesí para enganchar su pata delantera derecha. Con un tirón seco de mi cuello, hice que perdiera el equilibrio y cayera de bruces contra el pavimento, soltando un relincho de pura rabia. No perdí el tiempo. Me impulsé y le propiné una coz directa en el hocico con mis cascos traseros, aprovechando que estaba vulnerable en el suelo. Aurelius rugió y soltó una descarga de energía desde su cuerno que me lanzó un par de metros hacia atrás, quemándome un poco el pelaje del pecho. Me levanté sacudiéndome el polvo, con la guadaña sujeta firmemente por mi magia. Él era mucho más fuerte y rápido, pero yo tenía el control de mis movimientos. Cada vez que él lograba conectarme un golpe pesado que me dejaba magullado, yo le devolvía ataques precisos que estaban empezando a mermar su resistencia. Se cuadró de nuevo, rascando el suelo con el casco y con el cuerno vibrando en ese tono amatista oscuro. Yo simplemente ajusté mi postura de combate, esperando el próximo error para volver a castigarlo. Aurelius, frustrado por el golpe en el hocico, intentó abalanzarse sobre mí con un galope pesado, pero la fuerza Nightmare parecía jugarle en contra. Sus patas traseras se resbalaron sobre el mármol pulido al intentar dar un giro brusco, dejándolo momentáneamente desequilibrado. En lugar de ajustar su centro de gravedad, confió ciegamente en que el poder oscuro lo mantendría firme, lo que solo provocó que sus cascos se cruzaran de forma torpe. Aproveché ese momento de distracción. Él intentó lanzarme un rayo de magia amatista, pero su concentración estaba tan fragmentada por el esfuerzo físico que el ataque salió desviado, impactando en una de las estatuas laterales que se hizo añicos. Sin perder tiempo, corrí hacia su flanco ciego mientras él todavía intentaba recuperar el equilibrio.
Aurelius trató de soltar una coz para alejarme, pero lo hizo con tanta desesperación que perdió el apoyo de sus patas delanteras, quedando casi sentado sobre sus cuartos traseros. Me deslicé por el suelo y usé el mango de mi guadaña para golpear con fuerza sus articulaciones. El impacto lo hizo hincar los cascos delanteros contra el suelo con un estruendo seco. Se notaba a leguas que toda su vida había dependido de que otros pelearan por él o de lanzar hechizos cómodamente desde su trono. Ahora que el combate exigía agilidad y reflejos reales, la fuerza Nigmaré solo lo convertía en una bestia ruidosa y predecible. Lancé el hilo carmesí una vez más, esta vez rodeando su cuerno para jalar su cabeza hacia abajo. Aurelius forcejeó como un potro salvaje, tirando con una fuerza bruta que casi me levanta del suelo, pero su falta de técnica lo dejó expuesto. En lugar de usar su magia para cortar el hilo, simplemente tiró de él hacia atrás, permitiéndome usar ese mismo impulso para salir disparado hacia adelante y conectarle un rodillazo directo en el pecho. El rey retrocedió varios pasos, tambaleándose mientras intentaba recuperar la estabilidad sobre sus 4 cascos. Sus respiraciones eran pesadas y erráticas. No estaba acostumbrado a que su cuerpo no respondiera con la misma rapidez que su arrogancia. Ya ríndete, Aurelius, no vas a ganar si sigues así, la fuerza Nigmaré solo te está perjudicando, dije, tratando de ver si le quedaba algo de sentido común a este unicornio. En lugar de ello, usando toda su fuerza física, se liberó rompiendo los hilos carmesí con un estallido de energía oscura, lanzándose hacia mí con una furia ciega. Esto va a doler, pensé, antes de recibir de forma estoica el golpe del casco de Aurelius. El impacto fue brutal, una fuerza bruta que no parecía venir de un pony, sino de una maza de asedio. Sentí como mis pulmones se comprimían y, por segunda vez, salí volando por los aires, atravesando lo que quedaba de una columna antes de estrellarme contra el ventanal del fondo. El vidrio estalló y rodé por el suelo del balcón exterior, con el cuerpo gritándome por el castigo recibido. Me puse en 4 patas con dificultad, escutiendo un poco de sangre. Aurelius salió del salón al galope, pero sus patas se enredaron con los restos de las cortinas. Su coordinación era un desastre. Intentó lanzar un rayo desde su cuerno, pero el ataque salió disparado hacia el cielo, perdiendo el objetivo por metros. Aproveché su frustración. Mientras él intentaba estabilizar sus patas sobre el mármol resbaladizo, me impulsé hacia adelante. Esquivé un cabezazo torpe inclinando mi cuerpo y le conecté un golpe seco con el casco en su costado desprotegido. Aurelius soltó un gruñido ahogado y trató de darme una coz, pero lo hizo con tanta lentitud que simplemente salté sobre sus extremidades. En el aire, giré y le propiné un doble impacto en la nuca con mis cascos traseros. El rey tropezó, golpeando su hocico contra la barandilla de piedra. Se veía patético. Tenía todo ese poder oscuro fluyendo por sus venas, pero no tenía la menor idea de cómo usarlo en un combate real. Cada vez que intentaba un movimiento complejo, la fuerza Nigmaré lo empujaba con demasiada inercia, dejándolo vendido ante mis contraataques. Me alejé un par de pasos para recuperar el aliento, viendo cómo se levantaba con los ojos inyectados en sangre y el cuerno chispeando de forma errática. Esto es suficiente. Rugió Aurelius, antes de recuperar la compostura y dirigirme una mirada cargada de una furia sin igual. En ese momento, su cuerno se iluminó violentamente, con rayos de energía oscura bailando de forma errática a su alrededor. ¿Y ahora qué va a hacer este pendejo? Pensé, pero me sentí como un payaso cuando Aurelius comenzó a concentrar el poder, formando una esfera de energía mágica masiva en la punta de su cuerno que hacía vibrar el aire del salón. Ah, entonces va a hacer una genkidama de Temu, añadí en mis pensamientos, soltando un resoplido de burla antes de endurecer la mirada. Sin perder un segundo, comencé a repetir la acción de Aurelius, concentrando mi propia magia para contrarrestar lo que venía. Mientras tanto, en Equestria tiempo más tarde, ven. Ahora tenemos que... intentó decir Fluttershy, pero sus palabras fueron sepultadas por el caos. De repente, los gritos de 3 niñas inundaron esa sección del bosque Belfree. No eran otras que las sospechosas de siempre. Apple Bloom, Esuet y Ebel y Scott Allo. Niñas, por favor. Niñas, esperen, escúchenme, por favor. Niñas. Repetía Fluttershy sin éxito alguno, observando con impotencia cómo las potrillas seguían gritando y corriendo de un lado a otro en un frenesí de pánico. En medio del desorden, Fluttershy fue la única que notó un movimiento extraño entre la vegetación. De entre los arbustos emergió una criatura grotesca, una gallina con cuerpo de dragón.
Reconociendo el peligro al instante, la Pegaso se cubrió los ojos y se acercó lentamente hacia las pequeñas. «Detrás de mí, ahora», ordenó con una firmeza inusual. Para su alivio, las CMC obedecieron de inmediato, amontonándose tras ella mientras temblaban de miedo. Conforme la situación se volvía más tensa y viendo el terror en los ojos de las niñas, Fluttershy sintió cómo el coraje florecía en su pecho. Finalmente, se armó de valor para encarar directamente a la bestia. «¿Tú? ¿Quién te crees que eres convirtiendo a los demás en piedra?», rugió a su manera, clavando sus ojos en los de la cocatriz. La criatura no pudo ocultar su asombro. No era común que alguien, y mucho menos un pony tan pequeño, se atreviera a desafiarla. Rápidamente, el monstruo recuperó la compostura, puso un gesto severo y activó su magia petrificante, decidida a terminar con la interrupción de Fluttershy. «Debería darte vergüenza», continuó ella, ignorando el aura mágica que empezaba a rodearla. «Estoy pensando seriamente en buscar a tu madre y decirle todo lo que has estado haciendo». La bestia retrocedió un par de pasos, desconcertada, incluso mientras las patas de Fluttershy comenzaban a transformarse en piedra grisácea. La criatura intentó mantener su postura, acelerando la transformación para acallar el regaño. «Ahora ve y devuelve a la gallina y a mi amiga Duilith a la normalidad. Y no quiero volverte a ver haciendo esto otra vez. ¿Entendido?», ordenó Fluttershy con una autoridad aplastante. Finalmente, la voluntad de la bestia cedió. En un destello de luz, la parte que se había convertido en piedra desapareció, devolviéndole a la Pegaso su forma original. Fue en ese momento cuando Fluttershy le lanzó la mirada. Esa expresión fría y penetrante de 1000 yardas, que desarmaba a cualquier ser vivo. La cocatriz, completamente aterrorizada, asintió repetidamente antes de dar media vuelta y salir huyendo a toda prisa entre la maleza. Fluttershy suspiró, recuperando su tono dulce habitual mientras se giraba hacia las potrillas. ¿Están bien, niñas? Estaba muy preocupada por ustedes. Sí, estamos bien. Gracias a esa mirada tuya, dijeron las tres, recuperando el aliento tras el susto. Eres la reina de las miradas. Eres la ama de las miradas. Exclamaron al unísono, rodeando a la Pegaso con renovada admiración. Perdón por salir de la casa y entrar al bosque Everfree sin permiso, se disculpó Sweetiebelle, bajando la cabeza. Sí, a partir de ahora te haremos caso en todo, agregó Applebloom con sinceridad. Lo prometemos, finalizó Scootaloo, asintiendo con energía. Ah, ¿lo harán de verdad? Fluttershy las miró con una pequeña sonrisa traviesa. Más les vale, o si no, tendré que usar la mirada otra vez. Tras esa pequeña broma, se hizo un silencio momentáneo que no tardó en romperse cuando todas estallaron en risas, aliviando finalmente la tensión del encuentro con la cocatriz. Mientras tanto, Duilith Sparkle, que se encontraba cerca de ahí, se acercó al grupo. Se veía completamente perdida y extrañada por la escena que acababa de presenciar. ¿Qué fue lo que pasó?, preguntó la unicornio, parpadeando confundida. Nada. Respondieron las cuatro al mismo tiempo, compartiendo una mirada cómplice. Duilith levantó una ceja, todavía procesando la situación, pero al final decidió restarle importancia. Tenía demasiadas cosas en la cabeza como para descifrar los secretos de las potrillas. Por cierto, Duilith, ¿qué estás haciendo aquí?, preguntó Fluttershy, curiosa de ver a su amiga en medio del Everfree a esas horas. Explorando un poco, respondió Duilith, suspirando. Salí poco después de que Spike y yo termináramos de limpiar la cabaña de Alex. Ah, ya veo, el rostro de Fluttershy se ensombreció un poco. ¿De casualidad sabes algo sobre él? Ha estado fuera de Ponyville durante un año entero. No, lamentablemente no, respondió Duilith, y su tono de voz dejó ver una preocupación profunda. Hace ya 7 meses que dejó de mandar cartas con respecto a su viaje. No tengo idea de dónde pueda estar. Mientras las dos amigas se sumían en la preocupación por Alex, ninguna de las dos se percató de que Applebloom, Sweetiebelle y Scootaloo se habían apartado unos metros para explorar entre unos arbustos espesos. Buscaban algo para matar el tiempo, encontrando poco más que ramas secas y maleza muerta. Sin embargo, por un descuido, Scootaloo pisó una zona cubierta de musgo húmedo y resbaló. Al caer de espaldas, sintió una sensación extraña. En lugar de chocar contra la tierra, atravesó algo que se sentía como gelatina, una distorsión de la realidad que la transportó en un parpadeo.
Al abrir los ojos, se encontró con la vista de otro bosque, extrañamente similar al Everfree, pero con un aire distinto. Asombrada, Scootaloo regresó de inmediato cruzando la distorsión, apareciendo de la nada frente a sus amigas y dándoles un susto de muerte. Chicas, chicas, chicas. No creerán lo que acabo de hallar, exclamó Scootaloo con una sonrisa eufórica. ¿Y qué fue lo que encontraste?, preguntó Sweetiebelle, ladeando la cabeza con curiosidad. Esto, respondió Scootaloo, haciendo una pausa dramática antes de lanzarse de nuevo contra la nada. Sus amigas vieron con asombro cómo el paisaje se movía como gelatina transparente al paso de la Pegaso. Apple Bloom, actuando por instinto, entró rápidamente para sacar a Scootaloo de aquel lugar antes de que algo malo pasara. Tras un breve forcejeo, las tres salieron corriendo hacia donde estaban las mayores. Willit. Fluttershy. Gritó Apple Bloom, llegando casi sin aliento. Tienen que ver esto. Scootaloo encontró un agujero en el aire. ¿Un agujero en el aire? Willit frunció el ceño, confundida. Apple Bloom, el aire no puede tener agujeros. No tiene sentido lógico. No es broma. Se siente como gelatina y del otro lado hay otro bosque. Añadió Scootaloo, tirando de la cola de Willit para arrastrarla hacia los arbustos. Vengan, rápido. Fluttershy y Willit se miraron con escepticismo, pero la insistencia de las niñas era tal que no tuvieron más remedio que seguirlas. Al llegar frente al arbusto, Willit entrecerró los ojos. Sus sentidos mágicos empezaron a hormiguear de una forma que nunca había sentido. Espera un segundo, murmuró Willit, extendiendo un casco lentamente hacia el espacio vacío entre dos árboles. Cuando su casco tocó la distorsión, el aire se onduló como la superficie de un lago. Willit soltó un jadeo de pura sorpresa al ver cómo su extremidad desaparecía en la nada, sintiendo esa textura viscosa y extraña. Se quedó congelada por un momento, mirando el lugar donde debería estar su casco, completamente desconcertada por lo que estaba viendo. Esto es imposible, susurró Willit, con los ojos muy abiertos. No hay ningún hechizo de portal activo, no hay rastro de magia de unicornio, simplemente es un camino abierto. Fluttershy, si esto lleva a donde Alex desapareció, no podemos quedarnos aquí paradas. ¿Entrar ahí?, preguntó Fluttershy con un hilo de voz. Willit, ¿segura que es seguro? No lo sé, pero mi instinto me dice que esto tiene algo que ver con él, respondió la unicornio, tratando de ocultar su propio nerviosismo. Niñas, quédense detrás de mí. Con el corazón latiendo a 1000 por hora y la mente tratando de buscarle una explicación lógica a lo que acababa de tocar, Willit dio el primer paso, atravesando la barrera de gelatina. Fluttershy, no queriendo quedarse sola en el bosque, cerró los ojos con fuerza y entró tras ella, seguida de cerca por las tres potrillas, que no pensaban perderse el descubrimiento por nada del mundo. Al abrir los ojos, fueron recibidas por la vista de un bosque increíblemente extenso, pero la belleza del paisaje quedaba opacada por las densas columnas de humo que se alzaban a lo lejos, manchando el cielo. Huele mucho a ceniza, dijo Sweetiebelle, cubriéndose la nariz con su pata delantera, incapaz de ocultar su desagrado ante el aroma a quemado que impregnaba el ambiente. Es verdad, huele a ceniza y a pólvora, exclamó Apple Bloom, frunciendo el ceño, completamente confundida por detectar ese olor tan inusual en medio de la naturaleza. Y también a mucho azufre, agregó Fluttershy con un hilo de voz, imitándolas y cubriéndose también para evitar el aire denso. A pesar del ambiente pesado, el grupo decidió seguir adelante impulsado por la curiosidad. Tras unos minutos de caminata silenciosa entre árboles que no conocían, se toparon de frente con algo que las dejó heladas. Un campamento militar en plena actividad. Siendo prudentes, se mantuvieron a una distancia segura, ocultas tras la maleza. Observaron con atención el despliegue de tiendas, armas y el movimiento de soldados durante un tiempo, hasta que la tensión se volvió insoportable. Willit, entendiendo que estaban en un lugar donde no debían estar, tomó la decisión de que era mejor retirarse antes de que alguien las descubriera y tuvieran problemas reales. Regresaron a toda prisa por el portal hacia el bosque Everfree. En cuanto pisaron Ponyville, Willit no perdió ni un segundo. Con la ayuda de un Spike que parecía medio muerto por el cansancio de haber sido despertado tan repentinamente, comenzó a redactar un informe detallado. Rápido, Spike. Esto es urgente. Instó Willit mientras el pequeño dragón preparaba el pergamino.
Pocos minutos después, la carta fue enviada con un destello de fuego verde hacia Canterlot, dirigida a la princesa Celestia, con la esperanza de que ella pudiera arrojar algo de luz sobre aquel extraño mundo y el peligro que parecía avecinarse. Mientras tanto, en el corazón de la capital del reino, dos fuerzas se enfrentaban en su último aliento. Ahora estaban igualadas. Una por el puro agotamiento de un poder que no le pertenecía y la otra por una persistencia inquebrantable. En una lucha final donde solo uno saldría con vida, el destino de la nación pendía de un hilo. Entre ambos, un tornado de energía giraba con una agresividad devastadora, testimonio del poder de dos individuos que habían llevado el combate a un tiempo sin precedentes. Las horas pasaron como un suspiro y el amanecer finalmente rompió en el horizonte. En ese instante, la forma Nigmaré de Aurelius comenzó a desvanecerse lentamente, devolviéndolo a su estado original. Al ver la luz del sol por última vez, el rayo flamante de energía de Alex lo consumió por completo. No hubo espectáculos innecesarios ni escenas dramáticas, solo su desaparición silenciosa y el fin definitivo de su tiranía. Finalmente, el aire regresó a mis pulmones con dificultad. Me desplomé sobre el suelo, jadeando, mientras mi visión se volvía cada vez más borrosa y el mundo a mi alrededor comenzaba a dar vueltas. Finalmente, susurré con la voz rasgada por el cansancio. Justo antes de que la conciencia me abandonara, alcancé a ver una figura familiar e imponente. Una silueta blanca de crin en tonos pasteles aterrizaba con elegancia a pocos metros de donde yo yacía. ¿C. Celestia? Me pregunté una última vez, antes de que la oscuridad me reclamara por completo. Cuando finalmente volví a abrir los ojos, el sol ya estaba en lo alto. Habían pasado las horas suficientes para que mi cuerpo, acostumbrado a castigos peores en este reino, se recuperara casi por completo. Sin embargo, lo primero que registré no fue el alivio de estar vivo, sino un peso considerable que me impedía moverme. Sentí la presión de 12 cascos rodeándome con una fuerza asfixiante. Cuando logré bajar la mirada, mis ojos se abrieron de par en par por la sorpresa. No era una alucinación por el cansancio, eran las Manes X en persona, amontonadas sobre mí en un abrazo grupal que rozaba lo ilegal. «Wow. ¿No creen que es demasiado afecto?», pregunté entre dientes, soltando una risa nerviosa mientras trataba de recuperar algo de aire. Pero el ambiente cambió en un milisegundo. Antes de que pudiera disfrutar del momento, el afecto se transformó en justicia. Inesperadamente, recibí una bofetada sincronizada de 4 de ellas. Me quedé helado, procesando el ardor en mis mejillas. Willy y Rarity fueron las únicas que se contuvieron, pero la verdadera sorpresa fue ver a Flutters y entre las que me habían golpeado. ¡Auch! Oigan, ¿eso por qué fue?, reclamé, sobándome la cara. Entiendo a Rainbow o a Applejack, pero, ¿tú también, Fluttershy? La Pegaso amarilla tenía los ojos llorosos y las mejillas infladas por la indignación. Nos tenías muy preocupadas, exclamó con su voz temblorosa, pero firme. 7 meses sin una sola carta, Alex. 7 meses. Exacto. Rugió Rainbow Dash, que ya estaba lista para darme otra. Nos haces despedirte con un drama monumental para luego desaparecer en un agujero de gelatina y terminar peleando en una guerra que ni siquiera sabíamos que existía. Miré a Willy, esperando algo de apoyo moral, pero ella simplemente se limitó a levantar una ceja mientras sostenía un pergamino, probablemente con una lista de todas las explicaciones que le debía por haber dejado de escribir. Y antes de que pudiera responder a cualquier otra cosa, para sorpresa absoluta de todas, incluyendo a la princesa Luna, que ya estaba aterrizando con su semblante más severo lista para echarme encima su propia dosis de justicia real, la princesa Celestia hizo su movimiento. Pero no fue como muchos esperarían de la soberana del sol. Sin decir nada y sin aguantarse un segundo más, Celestia se arrojó sobre mí. Me tomó de los hombros con una fuerza que no sabía que una alicornio tan refinada poseía y, antes de que pudiera siquiera saludar, empezó a agitarme con una velocidad y una energía increíble. Alex, no sabes lo preocupada que estaba por ti cuando desapareciste durante un año entero. Gritó, con una voz que oscilaba entre el llanto y el regaño de una madre que encuentra a su hijo después de que éste se perdiera en el mercado. Tía, intenté decir, pero mi voz salía en ráfagas cortadas mientras mi cabeza rebotaba como una pelota de ping-pong. Ni una carta. Ni un mensaje. Nada. Continuó ella, totalmente ciega al hecho de que se había puesto prácticamente encima de mí para que no tuviera escapatoria.
Sus ojos brillaban con una intensidad casi posesiva, ignorando por completo el protocolo, el decoro y el hecho de que estábamos en medio de un campo de batalla lleno de testigos. Llegamos aquí y lo primero que vemos es humo, pólvora y a ti en medio de una guerra. Es que no puedes ir de vacaciones sin empezar una revolución. Celestia seguía sacudiéndome, tan sumergida en su papel de enamorada angustiada que no notaba que mis patas colgaban inertes y que mi alma probablemente ya estaba pidiendo asilo en el más allá. Parecía que su único objetivo en la vida era sacarme una explicación a base de vibraciones. Mírame cuando te hablo. Dime que estás bien. Dime por qué no escribiste ni una sola vez. Exclamaba, mientras su crin mágica me envolvía el rostro, asfixiándome entre olores a flores y luz solar. De repente, se hizo un silencio sepulcral. Celestia se detuvo en seco, pero no me soltó. Se quedó ahí, jadeando levemente, con sus cascos aún apretando mis hombros y su rostro a escasos centímetros del mío, esperando una respuesta que yo físicamente no podía dar. A nuestro alrededor, el mundo se había detenido. Las Manecix estaban petrificadas. Rainbow Dash tenía la mandíbula en el suelo, Applejack se había quitado el sombrero por respeto, o por pena ajena, y Fluttershy se tapaba los ojos. Luna, por su parte, miraba a su hermana con una expresión de ¿en serio, hermana? Yo, por mi parte, solo pude quedarme ahí, con los ojos girando en direcciones opuestas y la lengua asomando un poco por la comisura de la boca. Estaba tan sacado de lugar que, si me hubieran preguntado mi nombre en ese momento, probablemente habría respondido que era un licuado de fresa. Celestia seguía ahí, mirándome fijamente, totalmente inconsciente del espectáculo que acababa de dar, esperando que yo, el trapo en el que me había convertido, le explicara un año de ausencia en 3 segundos. Ahí estaba yo, con el alma asomándose por la boca y saludando a mis antepasados, mientras el mundo seguía girando a 1000 por hora bajo el control de la alicornio solar. Celestia no solo me había sacudido hasta la médula, también. Su magia, desbordada por la ansiedad de un año de silencio, soltaba chispas doradas que me recorrían de la cabeza a los cascos como pequeñas descargas estáticas. Ayúdenme pendejos, me estoy electrocutando. Pensé entre gritos mentales con los pensamientos mezclados, sintiendo mi cuerpo completamente entumecido por la caja de electricidad que era Celestia en ese momento.